Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En el capítulo de hoy trataremos un tema muy interesante, el don de curación. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Gracias por acompañarnos. Empecemos por entender qué es un don. Y para el caso de esta sesión, Julie querida, ¿qué es el don de curación? Adelante. Hola, buen día a todos. Una alegría estar aquí con ustedes nuevamente. El don de curación es uno de tantos regalos que el Creador puso en nosotros desde el instante en que brotamos de su seno. Es uno de los dones que nos distinguen como hijos hechos a imagen y semejanza de ese Padre maravilloso que nos dio vida. Es un fluido espiritual, es un bálsamo, un poder que brotando del Espíritu Divino se manifiesta a través de cada uno de nosotros para transmitirlo a aquel que lo necesita. El don de curación es parte de nuestra herencia espiritual y está en todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Julie. Y me gustaría que tú nos dijeras, Joe, ¿qué papel juega la fe en la curación? O sea, tanto para quien va a curar, quien pretende curar, como quien quiere recibir esa curación. ¿Qué papel juega la fe? Adelante. Gracias, hola a todos. También un gusto increíble estar con mi querida familia. Bueno, yo, por lo que entiendo, es de que la fe es imprescindible en el sanador. Y en el caso del receptor, del paciente, que quiere ser aliviado, eso no es un factor definitivo. Ayuda definitivamente la fe, porque la fe no es más que sintonizar vibraciones emocionales y pensamientos en un mismo nivel o ritmo que el que tiene aquel que te está sanando. Entonces, es más fácil que te identifiques, y no solo eso, sino que estás consciente, estás recibiendo una sanación, lo cual conlleva gratitud y conlleva un sentido de permanecer sano, ¿no? De querer seguir sano. En cambio, por ejemplo, pues el mismo Divino Maestro no tenía que estar con todos aquellos a los que sanaba, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, del centurión que va y ya le habla acerca de este sirviente suyo que está muy mal y le dice, sí, vamos a verlo. Y dice, no es necesario, yo soy militar y yo tengo mando, y yo sé que cuando yo digo algo se hace. Tú dices que se hace, se hizo. No, es más, es obvio que, o da a entender que pues no necesitaba ni estar presente el enfermo, y el enfermo a lo mejor ni siquiera sabía que lo estaban curando, ¿no? Y entonces ya al grado, pues el extremo es al grado de poder revivir un muerto en el caso de Lázaro, ¿no? Entonces, y sí, la fe del sanador no tiene nada que ver incluso con un poder superior y divino. Más bien es primero tener fe en que es posible, ¿no? Que un evento, que un suceso como tal, como es la curación, la corrección de algo, es posible. Y porque eso lo entendemos también, de que gran parte de esa curación la ponemos nosotros mismos. Entonces tú puedes tener esa fe de que es posible y te lo está diciendo quizás un chamán o una enfermera titulada o quien tú quieras, un doctor tradicional, y tú puedes tener fe de que te están dando lo mejor de sus conocimientos, de sus vibras, de sus intenciones, y eso te lleva a curarte. Pero hay estos casos de la gente que no quiere curarse. Es más, que no quiere curarse, aunque conscientemente sí quieran, porque nosotros somos la puerta a las enfermedades y a los malestares. O sea,
¿Ustedes creen, por ejemplo, que el Divino Maestro se llegó a enfermar alguna vez? Pues no, por lo menos nunca parece que no salió a dar un sermón porque estaba estornudando. No, ¿verdad? Entonces todo está en nosotros y yo sí creo en eso. Es una cosa que incluso la creo para mí mismo. Yo no quiero enfermarme, yo no creo en enfermarme, ¿no? El cáncer, y esto es una cuestión pues, muy personal, me ha tocado verla desde mi abuelito y otras personas muy buenas, muy lindas, que me dieron mucho, pero que en el fondo no eran felices con su vida por diferentes razones, ¿no? Eso no era culpa mía. Pero en ese sentido, es el organismo mismo el que dicta su estado. Por ejemplo, porque alguien le da Alzheimer y empiezas a borrar todo tu archivo, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, de que pues están más difíciles de tratar como un Alzheimer, como una esclerosis múltiple, pero es como si algo interno te abriera esa puerta, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. El espíritu es muy fuerte, es muy potente, lo sabemos, es capaz de milagros increíbles, pero milagros en sentido positivo y en el, llamaríamos negativo, ¿no? Es poderosísimo. Entonces, tiene mucho que ver la curación con esa cercanía a una paz interna, ¿no? Una serenidad, una aceptación propia, y al aceptarte a ti aceptas tu contexto y viceversa y todo eso. Entonces, y es lo mismo del sanador, pues es muy difícil que alguien verdaderamente sane si no está sano, ¿no? Lo primero que que se le pide a una persona que busca devolverle la salud o ayudarle a que alguien recupere su salud, es que a su vez esta persona esté bien. O sea, que sus vidas estén lo más sanas, elevadas y universales posibles. Entonces, en ese sentido, es como la fe, de un lado, pues sí es más consciente en parte del sanador que del receptor, ¿no? Y luego, y ahí vienen cosas muy interesantes como esto, quizás no habla del sanar, sino, bueno, no, el sanar y enfermar, que hay cosas como el vudú, por ejemplo, que son las mismas fuerzas, a final de cuentas, ahorita lo que decía Julie, de esos dones, como es la curación, que es un don intrínseco al espíritu brotado del Padre, pero puedes usarlo para lo que tú quieras, ¿no? O sea, es una capacidad de intervenir y manipular la materia de un ser. Y aquí también, si yo no creo que es capaz alguna persona de darme una maldición, que porque me pone un monito ahí en mi puerta, ya con eso, pues si yo no creo en eso, va a ser muy difícil o imposible que me afecte, ¿no? Y viceversa. Entonces tiene mucho que ver con nosotros todo esto de curar y de sanar. Y es esa, sobre todo esa actitud, ¿no? Y yo creo que la vacuna más bonita que hay, más milagrosa, es estar consciente, ¿no? Del milagro que somos y conllevando con ello un infinito, un profundo sentimiento de gratitud, ¿no? Le digas como le digas Dios, el universo cuántico, lo que tú quieras. Es el Padre Creador, la fuerza originaria y presente en todo, que pues nos hizo sin habérselos pedido y más que regaló. Tenía que confundir los avatares y las problemáticas que vivimos como, como seres encarnados, ¿no? No es el cuento, esto no somos nosotros. Como decía Malcolm Rowe, nosotros no somos esto no podemos ser nosotros. Este es un episodio en la historia de cada espíritu que conforma esta humanidad y todas las humanidades de todos los mundos
habitados desde hace siglos hasta el final de los tiempos. Entonces, por eso es tan importante sobre todo la perspectiva desde el punto de vista espiritual, o lo más elevado que podamos, lo más cercano pues, a las vibras divinas, ¿no? Que son el amor que todo lo tiene sano, y lindo y dichoso. Gracias. Gracias, Joe. Bueno, los dos han dicho cosas muy importantes. El espíritu es muy poderoso y Julie nos comentó al principio que todos nosotros, ¿no? Sin excepción, sin importar qué tan pecador o no seamos, tenemos el don de curación. Entonces, digamos que yo quiero curar, ¿no? Quiero curar a mis hermanos porque en todas las familias hay personas con diversas enfermedades y dolores y problemas. Y a la vez también me gustaría ser curada. Entonces, me gustaría, Julie, si nos pudieras decir, según tus análisis, ¿cómo es que puede prepararse una persona para dar curación? Sabemos que tenemos el don, pero no lo usamos o no lo sabemos usar. Y también, ¿cómo puede prepararse una persona para recibir curación? Adelante. Gracias, Berito. Bueno, dar y recibir curación no es algo como una fórmula matemática, es algo mucho más profundo. Y pido una disculpa si me extiendo un poco en este punto, pero creo que vale la pena hacerlo. En primer lugar, habría que entender que todos nuestros males físicos, que todas las enfermedades que aquejan al ser humano, en el 100% de los casos, son un reflejo de los males o de las carencias del espíritu. En el 100%, no en un 80, no en un 50. Todo viene como un reflejo de los males del espíritu. Lo que nos lleva a entender que para llegar a la verdadera curación debemos comenzar por sanar a nuestro espíritu, porque la enfermedad no tiene poder frente a una conciencia superior. O sea, es decir, cuando el espíritu encarnado vive con elevación y cumplimiento en las leyes divinas, la enfermedad pierde todo su poder. Esto es algo quizás pues muy difícil de entender, pero en realidad no es tan difícil. O sea, todo viene por nuestro espíritu, o sea, todas esas manifestaciones de curación, de sanación, etcétera, están en nosotros. Y si nosotros vivimos de una manera espiritual, de una manera elevada, la enfermedad no tiene por qué estar en nosotros, ¿sí? Es a lo que me refiero. En el caso de aquel que desea, por ejemplo, entregar una curación, ¿qué es lo primero que puede hacer? O sea, tiene que, para empezar, entrar dentro de esa conciencia superior y, en primer lugar, para poder entrar dentro de esa conciencia superior que nos permita ejercer ese don de curación, necesitamos tener la certeza de que somos parte de la fuente, lo que dijo José Luis hace un momentito. Tenemos que tener esa certeza de que somos parte de la fuente y de que esa fuente, que es Dios, que es ese ser que nos creó, está manifestándose dentro de nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del amor, a través de ver la necesidad de tu hermano como si se tratara de ti mismo, porque todos somos uno y somos lo mismo. Se necesita tener compasión por el otro, caridad, voluntad, intención. Se necesita intuición y se necesita fe. Además de una gran carga de humildad que te permita acatar con sumisión esa potestad, ese poder de curación que se manifiesta en nosotros al reconocer que somos uno con la fuente, ¿sí? Es muy importante el que nosotros se manifieste esa humildad y que demos esa curación sabiendo que en nosotros existe esa fuerza, que en nosotros existe ese poder de dar la curación, pero que al mismo tiempo podamos tener la capacidad de aceptarla y de recibirla con humildad.
y darla con mucho amor a nuestros hermanos. Eso es parte muy importante de poder ser un sanador. O sea, ponerte en el papel de tu hermano, sentir su necesidad y a través de ese sentimiento de amor, poder que en ti fluya ese don de curación, porque es un fluido, o sea, es lo mismo que usaba Jesús para sanar, es un fluido de amor y ese existe en nosotros también, ¿no? Es como, al igual que la luz rompe la oscuridad, todos los males que nos aquejan en el mundo se disuelven ante la presencia de la luz. Si en nosotros hay luz, la tiniebla se disuelve y nuestras enfermedades pues son parte de esa tiniebla, ¿no? Cuando Jesús curaba, por ejemplo, él simplemente decía levántate y anda, y el paralítico se levantaba y andaba, porque Jesús se sabía uno con la fuente, es decir, con Dios, como lo somos cada uno de nosotros. Recordemos que Jesús mismo nos dijo que todo lo que él podía hacer, lo podíamos hacer nosotros. O sea, Él nos dio esa seguridad, Él nos dio ese conocimiento, porque todos, como decía bien Joe, somos uno con la fuente. Todas esas maravillosas regalos, esos fluidos que hay dentro del Padre están en nosotros mismos. Y entonces nosotros a través de nuestra elevación espiritual, a través de mejorar nuestra vida, a través de dar amor a nuestros hermanos, a través de ir venciendo cada una de esas pequeñas luchas que tenemos diariamente con nosotros mismos, vamos haciendo que esa luz se vaya manifestando más en nosotros. O sea, no es que no la tengamos, es que simplemente a veces no nos abocamos a ella, no nos acercamos a esa luz que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay un pasaje en la vida del Divino Maestro que nos puede ilustrar con respecto a esto. Hace rato también yo mencionaba a Andrés cuando estábamos antes de entrar al aire, y hay un pasaje muy hermoso que él nos platica en donde en cierta ocasión él le pidió a Andrés y le preguntó si él creía y si tenía fe, y le preguntó si creía que podía sanar a los enfermos en su nombre al igual que él lo hacía, y Andrés le dijo que sí, que estaba seguro de que podía hacerlo, ¿no? Entonces el Divino Maestro le pidió que se fuera por el camino que conducía a Jericó y que ahí iba a encontrar a un enfermo y que fuera y lo curara y que después regresara a platicarle qué era lo que había pasado. Andrés emprendió la caminata y en el trayecto se encontró a un enfermo que era al que se refería el Divino Maestro, que era un leproso. Y entonces cuando se acercó al leproso, Andrés le dijo, en el nombre de Cristo, mi Maestro y Señor, te pido que sanes. Pero el leproso nada más lo miró y no sanó. Entonces Andrés volvió a repetir lo mismo una y otra vez, pero el leproso no sanó. Entonces él regresó con el Divino Maestro y cuando el maestro le preguntó si había sanado a ese enfermo, pues Andrés le dijo apesadumbrado que no lo había podido sanar y que pues que no había sido suficiente su fe para sanar a ese enfermo. Entonces Jesús le pidió a Andrés que lo siguiera y lo llevó hasta donde estaba el enfermo. Y entonces Jesús se acercó a él y simplemente lo tocó con su mano y le dijo, sé sano. Y el leproso al instante se sanó. Entonces, cuando Andrés vio esto, pues se maravilló y al mismo tiempo se sintió muy avergonzado por no haber podido hacer lo que hizo el maestro y le preguntó que cómo podía haber pasado eso, o sea, si él lo había repetido varias veces y no se había sanado y no había podido lograr ese milagro, ¿no? Entonces el maestro le dijo que la razón por la que no se había sanado ese leproso cuando él lo tocó era porque él no se había conectado con esa fuente, o sea, no había creído realmente que él era parte de esa fuente
y que además no había sentido caridad suficiente por ese ser, porque había sentido repulsión por su enfermedad y pese a que él decía que quería sanarlo de corazón, no lo había hecho porque lo seguía viendo como un leproso y no se había atrevido ni a tocarlo. Entonces, todo eso, el Divino Maestro le dijo, o sea, el amor se traduce en una verdadera compasión, en una verdadera piedad. Entonces, él no usó eso para curar a esta persona, pero sin embargo, después de que entendió lo que el Divino Maestro le quería decir, pues se volvió en un gran sanador, ¿no? Y sanó a muchísima gente en su camino. Ahora bien, ¿qué pasa con aquel que necesita ser curado? Como dijimos al principio, todos nuestros males físicos, todas nuestras enfermedades tienen que ver con el espíritu y se manifiestan a través de la materia. Lo que quiere decir que el principal ingrediente para lograr la curación es sanar al espíritu, proveerlo de lo que él necesita. Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. O sea, el espíritu no vive del pan material, el espíritu vive de eso que es su espíritu, su alimento espiritual, que es la palabra del Padre, o sea, el vivir dentro de la espiritualidad, el dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, el cumplimiento de la ley, o sea, todo eso es el alimento del espíritu. Y aquí entra algo que es muy importante y que en la mayoría de los casos, dicho incluso por los médicos humanos, tiene que ver con la enfermedad. La mayor parte de nuestras enfermedades tienen un gran porcentaje de carga emocional y es a través de eso, a través de lo que se manifiestan. Y la mayoría de las veces, esa carga emocional se manifiesta a través de la falta de perdón. O sea, casi todas nuestras enfermedades tienen que ver con la falta de perdón, ya sea hacia nosotros mismos o hacia alguien que nos ha ocasionado un mal o una tristeza o una preocupación o un enojo o una ira. Y de ahí es de donde se desarrolla todo y eso lo carga el espíritu. Entonces, el perdón es algo muy importante para que una persona pueda lograr la curación. Es un ingrediente principal. El perdón no se trata de disculpar o de decir que no pasa nada diciendo que, bueno, las malas acciones no tienen ninguna carga sobre nosotros. No, no se trata de eso. Tampoco se trata de olvidar aquello que nos han hecho, ya que si se tratara de olvidar, pues si olvidamos no tenemos nada que perdonar. O sea, ¿qué vas a perdonar si ya olvidaste lo que te hicieron, no? Se trata de liberarnos de nuestra propia ira, de nuestro propio resentimiento, del dolor que cargamos al revivir heridas o aferrarnos a la culpa por errores pasados, tanto nuestros como de los demás. Todos esos sentimientos son los que nos mantienen atados a las malas vibraciones y por consecuencia a las bajas energías y a la enfermedad. Entonces, una de las cosas más importantes es liberarnos de todos esos sentimientos, de todas esas bajas pasiones que son las que nos han llevado continuamente a experiencias dolorosas y son las que invitan a la enfermedad a que venga hacia nosotros, ¿no? Cuando nosotros perdonamos, no estamos diciendo que aquello que sucedió no pasó, o aceptarlo o decir que dejaríamos que sucediera de nuevo. No, o sea, simplemente estamos eligiendo liberarnos de esa carga emocional, de esa ya sea culpa hacia nosotros o hacia los demás. Y cuando nos liberamos de todo esto, entonces dejamos de darle poder a la enfermedad. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad y al perdonar o perdonarnos, estamos creando una nueva realidad. En lugar de repetir la misma historia, creamos una nueva historia, una nueva posibilidad, una nueva puerta hacia la sanación. Y esto permite que todo el terreno
sea diferente precisamente para lograr lo que queremos, que es esa curación, ¿no? Wow, súper esclarecedor, querida Julie. Muchas gracias por este análisis tan padre. Hablas del perdón como un ingrediente fundamental para el poder curar, pero me parece que también podríamos hablar de otros ingredientes, y aquí quiero preguntarte a ti, Joe, ¿cuál crees que sea el papel del arrepentimiento o bien de una transformación personal para que ocurra también la curación? Adelante. Bueno, pues esto es esencial y pues ya lo explicó muy claramente Julie, ¿no? El, el origen es siempre espiritual y la toma de conciencia implica muchas cosas, no solo el saber que vives, que existes, sino estar presente. Y estar presente quiere decir vivir el aquí y el ahora también. Parte ahorita que mencionaba el perdón, Julie, del problema de no perdonar es que sigues anclado en el pasado, como dice Julie, y no dejas ir. Pero no solo es el perdón a uno y eso, sino amores, oportunidades, juventud, lo que sea, mascotas, todo, absolutamente todo se va, todo es prestado. Y a todo hay que dejarlo ir. Y eso, si bien no es fácil, sí es posible y además es esencial, porque efectivamente entra por la emoción. La idea en sí mismo solo te dirige, ¿no? A tal anécdota, cómo la describes, cómo la percibes, pero es la emoción la que te afecta. Y eso repetir, por ejemplo, una emoción, el estar recordando una ofensa o recordando a un amor que se murió o lo que sea, pues estás viviendo en el pasado y estás no dejándolo ir y no dejando ir aquello que te enferma. Entonces es esencial esa transformación. Y otra cosa es eso, que hay que darnos cuenta de que el poder que viene del amor y de la toma de conciencia hacia la necesidad de nuestro semejante, es algo que no es que te prepares ahí en el lugar o 10 minutos antes o 2 horas antes de ir a curar a alguien o que te dicen de que alguien está mal y que hagamos oración por él y le mandas y después de hacer un coraje o medio golpear al tipo que te ofendió ahí, a tu vecino, lo que sea, y de repente, bueno, sí, claro, ahora voy a hacer clic y voy a ponerme a hacer oración, pues eso no es muy funcional, que digamos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que esas buenas y altas vibras debemos mantenerlas siempre. Son las vibras normales de una creación basada en el amor. No estamos, nos parece que hay que elevarnos, pues es realmente el nivel normal, debería ser el nivel normal, o es ya en el siguiente paso evolutivo, lo que sea, pero nos cuesta algo de trabajo lograrlo, pero si lo logramos, pero hay que tenerlo porque si no tienes fuerza tu oración. A mí lo veo, por ejemplo, en alguna ocasión hablaba yo de perdonar, ¿no? Y de la gente, y efectivamente trabajé con cosas personales como mi padre y otros, ¿no? Eventos, anécdotas que dices, mira esto, incluso conmigo mismo, algo, bueno, porque además hay que tener en cuenta que todo esto no es una sesión o dos, es una forma de vida. Todo el tiempo, ya lo dice el padre, ahora el tercer tiempo, ¿no? Hay que velar y orar. Entonces, bueno, según yo dije, mira, pues ya evoco tal recuerdo, lo que sea, no tengo bronca, y efectivamente, ¿no? Me pone a prueba y todo eso. Y en un día de esos, que estaba yo en esa fase, en ese proceso, veo en un programa, sale un actor, ¿no? Lo está entrevistando otra persona, un actor mexicano que vive en Estados Unidos y eso, y tiene sus programas y eso. Y entonces esta persona, la entrevistadora, le pregunta de que estaban hablando del equipo de trabajo y eso, y le pregunta de que cómo le va encontrando colaboradores, y entonces él le platica de que el último
que lo fue a ver, sí, muy preparado y todo, pero que además, ¿qué crees? Que tenía la osadía de esperar un pago. Y le dice, ¿cómo un pago? Pues si tú eres fulanito de tal, sí, hombre, como diciendo, trabajando contigo. ¿Y por qué platico todo esto? Porque eso me ofendió mucho. Dije, qué tipo tan, híjole, pero qué mal rollo, qué esto y lo otro. Y en ese momento me puse a velar, tenía prendido el foquito y me dije, ¿ves? Entonces no estás perdonando, entonces no podemos ir nada más perdonar a esto, perdonar, o detesto a Hitler porque mató a mi bisabuelito porque era judío, o nada más porque hay alguien que te hace emitir un juicio en contra y que te hace eso, sentir una emoción negativa hacia él. Pues espérate, pero es lo mismo, tiene que ser universal, no se puede perdonar nada más a mi papi, a mi mamá o a aquel que me robó los caramelos cuando era, no, o a mí mismo que hice y deshice, no. Es todo el tiempo. Y eso aplica con todos los dones y con todas. No nos olvidemos, o sea, generalmente es como aquella persona que guarda su fervor y su fe y todo, y su manifestación y su comunicación para los fines de semana, ya sea los domingos en una iglesia o los sábados en una sinagoga o lo que sea, ¿no? No, maestro, tienes que estar todo el tiempo. Y ese es el velar, todo el tiempo, ¿no? Y orar, pues estás en comunicación. Pero sobre todo es observarte, y entonces, y ahí sí observas si tú te estás desviando y todo eso. Y todo esto va a nuestra salud espiritual y a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional y por lo tanto a nuestra salud física, ¿no? Pero sí, es evidente que tenemos que, y eso de cambiar y de estar, es que a eso venimos, esta es la esencia de la escuelita esta para espíritus rejegos, ¿no? Superarnos a través pues de la conciencia. Primero hay que tener conciencia de lo que somos y de lo que, hasta dónde se expande eso, porque también, ok, donde tienes derechos tienes obligaciones, ¿no? Y lo mismo con el Padre. ¿Para qué? Para que funcionen bonito las cosas. No porque hay un infierno o un premio, pues el premio es vibrar en la misma sintonía que la del Padre, y eso es lo que hace todo lo bello, tanto en lo material como en lo espiritual, ¿no? El amor, punto, para no, para no usar tantas palabras. Gracias, Joe. Y decías, Julie, además Julie, para los que nos escuchan, es una gran curadora. Yo puedo dar fe. Entonces, hablábamos de que todas nuestras enfermedades vienen del espíritu. Sin embargo, a las personas cuando se acercan a pedir curación, cuando están enfermas, ninguna te dice, es que a mí me duele mi soberbia o mi falta de amor me está, me está lastimando, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en el cáncer, en a lo mejor en una, no sé, tumores o aterosclerosis o un montón de enfermedades, ¿no? O parálisis, en fin. Entonces la gente busca una curación porque tiene un problema en su materia, ¿no? Que eso los molesta y por eso. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos desglosar cuál sería, Julie, la diferencia entre una curación espiritual y una curación física. Porque la gente busca curación física, pero hablamos aquí que la curación verdadera va al espíritu. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No sé si me doy a entender. Adelante, Julie. Ok, aquí hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Normalmente, como bien dices, la gente llega pidiendo curación para su materia porque mucha gente desafortunadamente no tiene conocimiento consciente, porque en el subconsciente sí está, pero no tiene conocimiento consciente de que todas las enfermedades que aquejan a la materia vienen del espíritu. Entonces, mucha gente viene buscando la curación para su materia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como sanadores tenemos que tener esa caridad de darle a cada quien lo que podemos darle dentro de lo que cada quien necesita, ¿no? En ese momento. Entonces,
Si la gente viene a buscar una curación material, si el Padre lo permite y si nosotros tenemos esa confianza de que podemos dar esa curación, la podemos dar. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Inclusive la gente cuando va a los médicos alópatas, se operan, se quitan un tumor, bueno, etcétera, 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 ¿no? Lo que sea, lo que necesitan en ese momento, se van a sentir mejor por un tiempo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que esa enfermedad va a brotar por algún otro lugar. Porque, insistimos una vez más, todas nuestras enfermedades vienen del espíritu. Entonces podrás curar por un tiempo a una materia, pero tarde o temprano esa materia va a volver a tener otro tipo de enfermedad que va a surgir por otro lado porque no estás resolviendo el verdadero problema. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre lo que tú preguntaste antes también sobre el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es algo muy importante que viene precisamente de ese reconocimiento de algo que hiciste que no estuvo bien o que te hicieron y que tú no has logrado perdonar, ¿no? Pero el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con el remordimiento. Aquí me encantaría hacer una diferencia entre lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. O sea, el remordimiento es aquello que te hace sentirte mal por un momento por lo que hiciste y bueno, ya después de un rato se te pasa y ya dices, bueno, chin, ya, ok, ya me porté mal, pero ok, ya para la próxima lo voy a hacer mejor. Y entonces ese es el remordimiento, ¿no? Ese instante en que te sientes mal, pero al ratito se te olvida y lo vas a volver a hacer una y otra vez. El arrepentimiento verdadero viene de precisamente ese enfrentamiento con la conciencia, de saber que hiciste algo que no está correcto y entonces hacer un verdadero propósito de no volver a cometer ese error, de no volver a cometer esa falta. Entonces, de ahí es donde viene una gran diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Entre si necesitas del arrepentimiento para la curación, tanto para curarte como para dar curación, sí, necesitas de que verdaderamente hay un arrepentimiento, ¿no? Para poder lograr este camino de la curación. Y ahora bien, cuando una persona que está enferma y busca nada más su sanación, digamos, física, si el Padre lo permite y si nosotros tenemos esa potestad en nosotros, la damos, esa persona va a sanar, pero como decíamos, va a volver en algún momento a tener otro tipo de enfermedad porque no se ha sanado el meollo del asunto, ¿no? O sea, la fuente de donde viene esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese mismo problema se va a ver reflejado de alguna otra manera en otras formas y entonces a lo mejor la persona viene a pedirnos nuevamente una curación o simplemente decide que nosotros no somos el camino adecuado para ellos porque no pudimos curar una X enfermedad, ¿no? Entonces, pues mucha gente va a decidir alejarse de que nosotros tengamos esa facultad de poder ayudarlos con su enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en ese momento? Lo que nosotros tenemos que hacer es tener comprensión y tener amor hacia nuestro hermano y dejar que él encuentre esa curación donde él quiere encontrarla, ¿sí? Porque así como nosotros tenemos podemos tener esa facultad de ayudar a alguien cuando está enfermo, también debemos de tener ese amor para entender que hay personas que no están listas todavía para recibir esa curación espiritual, que no están listas para enfrentar a sus propias culpas o a sus propios problemas o a sus propias causas de enfermedad
Y entonces tenemos que dejarles el camino libre para que ellos busquen esa curación donde quieran buscarla, ¿sí? Debemos de tener esa caridad para permitirles que busquen lo que están buscando en otro lugar. O sea, si una persona está abierta para recibir esa curación espiritual, lo vamos a intuir y esa misma persona se va a abrir a ello. Pero si la persona no está lista para recibir toda esa fuente, ese alimento espiritual, simplemente no lo va a recibir. O sea, por eso hay enfermedades que son fácilmente curables en ciertas personas y en otras no, aunque sea la misma enfermedad. Y la clave en esos casos tendría que ser tener paciencia y tener la confianza, tanto como curador como enfermo, de que pues yo no soy lo que tú necesitas para curar tus males y que la otra persona entienda que tú no eres su camino para la curación, ¿no? Entonces, si ese enfermo necesita buscar otro tipo de ayuda, aceptarlo, nosotros con humildad, los que estamos dispuestos a dar esa sanación, porque Dios tiene infinitos caminos para darnos curación a sus hijos. Y si esa persona en otro camino encuentra la curación que necesita, será porque en esas pruebas, en ese camino y en esa misma enfermedad, de repente se hizo la luz en él y de repente esa luz hizo que lograra la curación que necesitaba, ¿no? O sea, si alguien está decidido a alcanzar la verdadera curación, tarde o temprano la va a alcanzar, porque su espíritu ya está listo para acercarse a esa potestad que fluye de sí mismo. O sea, volvemos a lo mismo, esa potestad existe en nosotros. Nosotros lo único que hacemos cuando tratamos de sanar a alguien es tratar de ponerlo en contacto con ese fluido, con esa potestad que hay dentro de ellos mismos, ¿ok? Y muchas veces las enfermedades se vuelven nuestros propios maestros y esa misma enfermedad es la que va a hacer que una persona se dé cuenta de que no está en el camino correcto y de ahí mismo va a venir esa curación, ¿no? De ahí mismo va a venir ese aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar en nosotros la potestad para sanar y para sanarnos? O sea, porque una cosa es decirlo, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar esa potestad dentro de nosotros mismos, no? Para empezar, debemos de tener esa confianza de que somos unos con la fuente y de que en nosotros existe esa potestad. Y para encontrar esa potestad, debemos empezar por la práctica de la meditación, por la práctica de la oración, por entrar dentro de ese templo interior que existe en cada uno de nosotros y hacer un análisis de nuestros actos y del verdadero propósito de enmienda, que es ese arrepentimiento, frente a la voz de nuestra conciencia. O sea, tanto para sanar como para ser un sanador como para sanar a alguien, necesitamos de todo esto. O sea, necesitamos entrar dentro de ese templo interior que hay en nosotros para poder sentir, percibir y encontrar esa fuerza de sanación que hay en cada uno de nosotros. Es muy importante. El Divino Maestro, inclusive, él tenía esos momentos en el que se apartaba de sus discípulos, en el que se iba solo para poder tener estos momentos de meditación, estos momentos de íntima comunicación consigo mismo para poder dar a los demás. O sea, él inclusive se alejaba por momentos para poder lograr esto, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos de esos momentos de intimidad con nosotros mismos, en ese templo interior que tenemos, para poder darnos cuenta de quiénes somos, para poder percibir y sentir ese fluido de curación que hay en nosotros, que lo vamos a lograr a través de esa intimidad con nosotros mismos y de ir amansando a nuestra materia en este trabajo de meditación, de oración, de introspección. Y poco a poco vamos a ir logrando llegar a ese punto en donde vamos a poder percibir lo que somos verdaderamente para darlo
a nuestros hermanos, ¿no? La comunicación espiritual no se trata de rogar al Creador favores especiales, eso es algo muy importante que debemos entender, porque la bondad de nuestro Padre es infinita, o sea, no hay nada que podamos pedirle al Padre que que no nos conceda. Él está abierto para darnos todo lo que sea conveniente para nosotros. Somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. Somos nosotros los que a veces no sabemos cómo recibir aquello que el Padre nos está dando, ¿no? Entonces, el secreto del don de curación es estar conectado con esa fuente que constantemente nos provee, no un momento sí y un momento no. O sea, en el momento que nosotros decidamos hacer uso de ese don, lo podemos hacer porque está en nosotros todo el tiempo. Lo que necesitamos es tener la confianza de que ese don está en nosotros, ¿no? Y también como enfermos, tener la confianza de que si nosotros verdaderamente lo creemos y lo percibimos, eso se va a dar en nosotros, ¿no? O sea, no debemos de ser como Tomás, que tuvo que meter el dedo en la llaga del maestro para creer que verdaderamente era él, ¿no? O sea, no, la fe es algo totalmente diferente, o sea, no tenemos que esperar a que algo suceda para entonces creer en ello. La fe es al revés, es creer antes de que las cosas sucedan, porque el creer en ellas es precisamente cómo se van a dar, ¿sí? Eso es ese fluido. El divino maestro, metafóricamente, había una conexión constante con nosotros, o sea, Dios es uno con nosotros, es algo que somos nosotros mismos, o sea, no somos cosas separadas y eso es algo que tenemos que entender. No es que el Padre sea uno y nosotros seamos otro, no, somos lo mismo en el infinito, en el universo, todos estamos conectados con todo. Todas esas facultades están en todos nosotros, están a nuestro alrededor, están en nuestro interior, están en todo lo que nos rodea. Entonces, solamente necesitamos abrirnos a ello para poder dar y recibir. Esa es la facultad de curación y esa está en todos. Pues qué responsabilidad, querida Julie, sí, es algo que tenemos que entender, que somos parte de esa fuente y que tenemos no solamente el don de curación, sino otros muchísimos dones que debemos de desarrollar y poner en práctica. Y me gustaría a ti preguntarte, Joe, si es posible solicitar curación para otra persona si es que esa persona no cree en la curación es decir, ¿podemos curar a alguien que no desea ser curado o que no ha pedido curación? ¿Qué opinas sobre esto? Adelante. Bueno, yo volvería a mencionar lo mismo. Puedo hacer oración como hacemos oración por cuando vemos que está sucediendo algo catastrófico o algún accidente o algo así, y hacemos oración, no veo a alguien, me conmuevo, o sea, esa es no es que tenga que conmoverme a fuerza, pero eso es una señal en la materia de, como dice Juliana, de que mi intención se está uniendo a la acción y la caridad que siento, pues la estoy sintiendo, no solo la estoy pensando, la estoy sintiendo al ponerme, aunque sea por unos segundos, en la situación de aquel necesitado y hago oración por él en ese sentido. O sea, aliviánalo, Señor, mándale lo que sea bueno y necesario tanto para su espíritu, para su materia, y al mismo tiempo lo que es bueno ver es de que cada suceso que vemos, cada oración que elevamos, cada curación por la que intercedemos y todo eso, es un botoncito de muestra, porque al mismo tiempo hay miles o millones de gentes pasando por lo mismo que nos estamos nosotros en materia o en detalle enfrentando, ¿no? Entonces, porque todos estamos conectados. Entonces, y no tiene límite un pensamiento de amor. Entonces, esa es una. Ahora, si alguien me pide que le ayude, evidentemente tiene fe. No tiene que ser en Dios. Yo lo he mencionado muchas veces, tengo amigos que son ateos, que ya quisieran muchos
que son religiosos, ser tan morales como son ellos, ¿no? Y tienen fe en otras cosas, o sea, sencillamente le dicen a Dios de otra manera, ¿no? Son esos de que el espíritu dice sí, la materia dice no, pero evidentemente. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, y tú lo acabas de decir, si se quiere curar, es que es lo primero, que te quieras curar y que quieras llegar, como dice Juliana también, al meollo del asunto. Eh, una de las cosas que yo me he dado cuenta de que también la curación, hay de curaciones a curaciones. Yo tengo amistades, tengo muy poquitas amistades en realidad, que bueno, que trato aquí, pues es un lugar chico, Cuautla, y pues sí, tengo muy poca gente con la que trato, pero yo sé que Dios me pone con quien tengo que estar, ¿no? Voy a recibir lo que necesito recibir y voy a dar lo que puedo dar. Entonces, no es una cuestión. Entonces, estos amigos son básicamente ateos o le llaman a Dios de otra manera o lo que sea, ¿no? Pero incluso de decir, bueno, si Dios existiera, ¿no? O bueno, si eso de o del espíritu y reencarnaciones fuera posible. No, bueno, al principio incluso lo negaban rotundamente, ahora llegan a decir, bueno, si eso fuera posible y todo eso. Y sin embargo, pues es como cuchillito de palo, ¿no? Y por eso son esas relaciones, pues, relativamente o largas de plano, ¿no? Y va uno insistiendo y va uno insistiendo. Y aquí viene algo muy interesante porque, insisto, estamos hablando del espíritu sobre todo. Pero hay manifestación. Tengo una amiga que, pobrecita, ella, su mamá su mamá tenía 24 años, sí, muy chavita, estaba mala del corazón. Le dijeron que lo más recomendable era que no se embarazara, que estaba en un alto riesgo. Bueno, ella no hizo caso, es consciente de todo eso, la tiene y a la semana se muere. Entonces el papá pues, no puede atenderla, la pone con la abuela, una familia de lo más chistosa también, especial, escritores y de todo tipo hay, pero mucha gente y tíos y eso ahí. A los que 3, 4 años la operan, le quitan un riñón. Bueno, ahora la ven, tiene fibromialgia, esa cosa que te duele el cuerpo todo el tiempo, tiene unos ataques así de pan, talentosísima en escritora. Hace unos años pidió de plano que la internaran unos días en el manicure, no me acuerdo cómo se llama, no es la Castañeda, ya otro nuevo. A ese grado, ¿no? Consciente de esto, escribió sobre eso, tal, bueno, en fin, y voy metiendo un poco eso de que es el espíritu y es la intención y es lo que piensas y es como hablas de ti misma, ¿no? Este otro amigo que todo el tiempo, hijo, qué mal pedo, y cualquier cosa la hace así, qué mal problema, qué mala suerte, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, no solo que te afectan emocionalmente, sino también llegan a lo profundo. Cuando empiezas a explicarle que es emocionalmente y esa emoción llega a tocar al espíritu, y empiezas pues ahí, ¿no? Y al rato ya empiezan como a entender y a poner, a buscar cosas o lo que sea. Y una cosa que es bien interesante es el ejemplo en este tipo de... Es como tener terapia conjunta, ¿no? Porque yo también recibo de ellos. Y estoy hablando, este es otro tipo de cosa, pero se da, esta personita también, por ejemplo, ella ayuda. Y en Facebook tienen pues tienen en 2 o 3 grupos diferentes, ¿no? Unos de ayuda así, y alguien cuando necesita, pues pide ayuda incluso económica en alguna emergencia para alguien, y sobre todo, y hay otro que es todo esto de analizarse, es gente talentosa, y gente que tiene broncas, ¿no? Enfermedades, en fin, ¿no? Y es ayudarse y darse la mano y compartir cosas, etcétera, y otra que es de pura poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vas viendo cómo hay cosas que sí van permeando, ¿no? Y van dando un resultado incluso visible, pero tarda mucho. ¿Y cuál es un ingrediente aquí importante? Escuchar. Pero como dice Juliana, compaginar, vibrar en el mismo nivel, la empatía, pero sincera, ¿no? De que alguien quiero sacar de esta para ir a comer. No, no, no. Y te pones en tu lugar, te emociona. Y entonces no solo hace una relación muy padre, sino que tú y además descubres cosas en ti, porque eso pasa con el sanador.
El sanador tiene que estar sano para sanar, pero al sanar se sana. Yo le digo a eso ser un buen teoducto, ¿no? Somos como un conducto, como una manguera, como una vena, por donde pasa, porque todo viene de Dios a final de cuentas. Nosotros somos como eso, o como esas filas de que se están pasando la cubeta para apagar un incendio, ¿no? Tú eres uno de ellos. Pero esa agua viene del Padre, definitivamente, ¿no? Y ese bien, ese fluido que decía también hace rato Julie, viene del Padre, lo dejamos pasar, pero como buen teoducto, un buen teoducto está limpio, está amplio, ¿no? No tiene basuras que son nuestros efectos y eso. Y te empapas al mismo tiempo de eso. Entonces tú no tienes que pedir como... La oración es más bien para dar gracias. Ya a este nivel es para dar gracias. ¿Y qué le dices? Padre, por la oración, pero hágase tu voluntad. Oye, que tengo mis preferencias, claro, él mismo las tuvo en el Monte de los Olivos y pues no iba por ahí la cosa y el divino maestro, ¿no? Entonces tú dices, pues mira, a mí me gustaría, pum, pum, a ver si empatamos y eso, lo otro, pero al final de cuentas, que se haga tu voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que se me antoja, ¿no? O que necesito en diferentes niveles, pero siempre está primero lo espiritual y luego hay unas cosas que a todos nos pasa, ¿no? Por eso estamos encarnados, unas pruebas de tal o cual tipo y todo. Pero cuando confiamos en Él y empieza a ver cada vez eso también que decía Juliana, de ya vivir, pero 24/7 en el Padre y con el Padre, Él conmigo, yo con Él, somos uno, etcétera, conscientemente. Claro que cuando te sientas así a relajarte ya esa meditación y todo es sabrosísimo y sientes cosas que... Pero eso de recordarlo a cada rato, ¿no? Estás yendo por el pan o estás preparando el café, o lo que sea, ¿no? Y dices, ya aquí está el Padre. Y ahora vamos por el pollo y ahí va contigo y tú vas con él cuando él va a ayudar. Y lo dice muy lindo eh, el Padre, ¿no? Préstame tus manos para acariciar al triste, ¿no? Tus ojos para ver las miserias, pero también los milagros, tu voz para bendecir y para aconsejar y perdonar, desde luego, ¿no? Como decía Julián, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la curación llevada a este punto que es el punto neurálgico, ¿no? Que es en la parte espiritual elevada, pues como podemos ver, tiene múltiples facetas, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando desencarnemos, siguen existiendo los dones. Entonces no vamos a curar ahí un dedo infectado o un grano en la nariz, ¿verdad? Pero de que hay espíritus enfermos, vaya, pues lo estamos viendo, ¿no? Que además están afectándose no solo en esos submundos, pues aquí podemos ya interpretar que nuestro precioso planeta ya actúa como submundo, pero desde luego, y como decía Juliana y tú también acerca del Apocalipsis, y a todo el mundo se lo recuerdo, tiene un happy end. Y posiblemente si lleguemos a un punto en que ya como desarrollo sea ya la perfección que logremos, la perfección del Hijo, la perfección del Padre, pues solo Él, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Que quizás ya no habrá tentaciones ni cosas que nos toquen, ni necesidades de reencarnar en ninguna materia, etcétera, etcétera. Pero sí seguir de manera personal, vibrando igual que la parvada, ¿no? Como esos pájaros que vuelvan todos, o esos cardúmenes, esos bancos de peces, que todos se mueven, pero todos así formando. Ahora imagínense todos los espíritus así, pero todos con conciencia, usando el libre albedrío para hacer cosas entre todos, así. Y es lo que somos, pequeñas piececitas del Lego en el juego maravilloso universal, ¿no? Que va más allá de la materia, y ahí cuando una piececita del Lego le sobra, rebaba o le falta ahí son las curaciones, ¿no? Y el juego continúa. Gracias. Gracias, Joe. Y ya para cerrar, Julie, me gustaría preguntarte qué pasa cuando hemos visto que alguna persona pide curación, ¿no? Tiene algún queja física y pide curación y se le da curación, pero no sana físicamente.
Entonces ahí podríamos decir que la curación no tuvo éxito, porque lo que observamos no lo revela, ¿o qué pasa ahí? Gracias, Julie. Bueno, como decíamos antes, o sea, hay personas que sanan de una manera muy rápida, otras no, y nuevamente vuelve el espíritu a ser parte de todo esto, ¿no? Pero también hay personas que no sanan, no porque el Padre no quiera concederles la curación, sino porque a veces la enfermedad es parte de una restitución también. O sea, cuando tú tratas de sanar a alguien a nivel espiritual, o sea, porque de eso estamos hablando, ¿no? Nosotros hablamos de la curación espiritual que se manifiesta a través de la materia. Hay personas que no están listas para recibir esa curación. Y hay otras personas que no la reciben porque en ese momento de su vida tienen que aprender a través de esa enfermedad. Entonces, no es que la curación espiritual no esté funcionando. O sea, nuestra misión, a final de cuentas, es dar a nuestros hermanos lo que podamos dar, lo que esté dentro de nuestro amor y nuestra capacidad, darles espiritualmente. Pero no podemos pasar por encima del libre albedrío de nadie. Y hay personas que por libre albedrío han decidido estar enfermas. O sea, yo conozco a varias personas que están en esa situación y tenemos que ser respetuosos con eso también. No es que nuestra oración o nuestra voluntad de ayudar a otro no esté funcionando, porque el Padre todo lo toma en cuenta. Todas nuestras intenciones, todo nuestro amor, toda nuestro afán de ayuda a los demás lo toma en cuenta. Todo tiene un valor, pero hay personas que simplemente o no están en ese instante de su vida o simplemente tienen que vivir esa enfermedad porque es parte del aprendizaje que van a tener. Entonces no es que la curación no funcione, es simplemente que en ese instante de la vida de esos hermanos no les toca el recibir esa curación, sino aprender a través de esa enfermedad. Y como bien dice Joe, o sea, tarde o temprano la curación va a llegar. Si no es ahorita, va a llegar cuando estemos en espíritu, pero de que va a llegar porque, como el Padre nos ha dicho tantas y tantas veces, no hay ninguno de sus hijos que se vaya a perder en el camino. Nadie se va a perder. Todos tarde o temprano vamos a llegar a la iluminación. Tarde o temprano todos vamos a regresar al reconocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, es cuestión de tiempo y cada uno de nosotros tiene su tiempo. Cada uno de nosotros tiene su bagaje y cada uno de nosotros pues va a recibir lo que tenga que recibir cuando esté listo para recibirlo. El Padre nos da a todos igual, pero cada uno de nosotros lo recibe de manera diferente dependiendo de nuestro libre albedrío y de lo que cada uno de nosotros tenga como voluntad, ¿no? Entonces no quiere decir que la curación no sea buena, o sea, simplemente no es el momento en que esa persona la puede recibir. Así es. Pues les agradecemos muchísimo, Julie y Joe, como siempre, el compartir sus análisis con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144.000.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pecado